Vamos a ponernos de pie y pedir al Señor que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos acompañe, que guíe nuestra mente, que guíe nuestro corazón para comprender la magnitud de tu mensaje, para comprender nuestra responsabilidad como siervos tuyos. Tú nos alimentaste el año pasado con el fruto de tu Espíritu a través de la Eucaristía y nos llenaste de gracias a través de las enseñanzas del año pasado. Te pedimos que nos llenes de sabiduría para utilizar esta gracia al servicio de los demás en este culto donde contemplamos la misión social de nuestra iglesia. Que podamos esta doctrina ponerla en práctica. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo poner en práctica la doctrina social dentro de nuestras parroquias. Y te damos gracias, Padre Santo, porque tenemos una parroquia viva, efectiva, que está en Señor Jesús, que se esfuerza en llevar tu palabra a todo el que se acerca a ella. Bendice a nuestro orador, a Padre José Siquén. Bendice a los miembros de su parroquia. Y bendice, Padre Santo, a todos los que estamos aquí en esta noche. Que podamos alabar y glorificar tu santo nombre. Vivir conforme a tu palabra. Y poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. Que podamos escuchar al final de nuestro tiempo las palabras que salen de tu boca, que nos digan: ven, siervo bueno y fiel, porque tú heredarás el reino de los cielos. Y que a través de tu gracia y nuestro trabajo podamos colaborar en la integración de todos los que han de salvarse a tu Santa Madre Iglesia. Te lo pedimos porque tú eres el Dios que vive en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de una manera bastante genérica sobre los principios de la misión social de la iglesia y tocamos varios puntos, incluyendo la más dolorosa para muchos de nosotros: responsabilidad y el trabajo que tenemos que hacer. Pero también hablamos sobre asegurarnos que todo el que está en necesidad, que todo ser humano tiene una dignidad, que necesita ser servido, necesita ser incluido, tiene derecho y responsabilidad de trabajar. Así que nuestros deberes y responsabilidad debemos incluir a todos, independientemente de dónde venga, de la capacidad. Cada uno tiene su talento. Siempre recuerdo a mi párroco, que era mi director espiritual en Puerto Rico, que decía que no hay pobre tan pobre que no pueda dar, ni rico tan rico que no pueda recibir. Y nosotros tenemos mucho que dar. Y en nuestra vida parroquial recibimos mucho, pero mientras más damos, más recibimos. La matemática del Espíritu Santo funciona muchas veces al revés de la matemática en los cálculos que hacemos en el trabajo, en la escuela, etc. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la doctrina social de la iglesia y el impacto que tiene en la vida parroquial y el trabajo de nosotros como miembros de una parroquia para que el Señor se manifieste a través del trabajo que nosotros hacemos a diario. Y mirando el patrón de enseñanza, miramos el término genérico, los principios de la misión social de la iglesia. Miramos esta semana la práctica de la misión social de la iglesia dentro de la vida parroquial. La semana que viene vamos a mirar cómo nosotros, dentro de nuestra aparente pequeñez, si lo miramos desde el punto de vista del mundo, pero en la grandeza que el Señor nos da, cómo nosotros podamos colaborar en la misión social de la iglesia a nivel internacional. Vamos a escuchar a un hermano hablar de casos de Relief Services. El nombre es en inglés, pero él es boliviano, así que no se apuren, él sabe español. La próxima semana, ustedes saben que donde nosotros, Luz y yo, trabajamos en el primer piso,
está la compañía, la corporación de Caridad Católica. Ellos le dan servicio a la gente a nivel local. Y a mí me fascina ver entrar y salir gente con necesidad. Cuando entran con una cara y cuando salen con otra. Pero algo que sí me fascina es, en adición del beneficio que reciben, la diversidad que hay. Entran cristianos, entran no cristianos, entran cristianos de diferentes religiones, entran de diferentes razas, vienen de diferentes sitios. A la que haya una ola de migrantes, la mayor parte va a tener a esa oficina y esa oficina los ayuda a acomodarse. Eso es importante porque son hermanos y hermanas, porque Dios los creó. Sí queremos ayudarles a que conozcan a Cristo, pero quizás muchas veces ellos van a conocer a Cristo por la forma en que son amados. Luego vamos a hablar de nuestra colaboración en términos de yo como individuo, como mi colaboración en tiempo, en talento y en tesoro. Y finalmente, una área que es crítica y no mencionamos mucho, es el cuidado de nuestro hogar común. ¿Cuál es nuestro hogar común? El planeta Tierra. Y vamos a hablar de la importancia de cuidarlo. Y vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros en reuniones como esta, en nuestro diario vivir, cuidando el regalo que Dios nos dio cuando creó el cielo y vio que Dios que era bueno, cuando creó la tierra y vio Dios que era bueno, creó los animales, los peces, las aves y vio Dios que era bueno y se los regaló ¿a quién? A nosotros, para que los cuidáramos, la protegiéramos y nos alimentáramos y sobreviviéramos de esta creación que el Señor nos dio. Vamos a ver qué Padre José Siquén tiene que decirnos sobre nuestra colaboración en la misión social de la iglesia como parroquia. Gracias, Padre. Bueno, familia, nos ponemos de pie, por favor. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario al templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse. Esta conferencia quiero primero empezar con dos anécdotas, y porque es como el resumen de lo que en sí es una parroquia de vida social en la doctrina social de la iglesia, y cómo una parroquia también puede responder a todos los criterios que se le presentan según también en el ambiente en que se encuentra. Recuerden, y esto es algo muy de sabiduría ya general dentro de la iglesia, que nosotros dentro de la diócesis tenemos como obispo, tenemos un obispo. El obispo está rodeado de, digamos así, de sacerdotes, a los cuales algunos de ellos son responsables de las parroquias. Los que están al mando de las parroquias pueden ser o un administrador o puede ser también un párroco. Yo en sí, toda esta, esta exhortación y plática que voy a tener con ustedes, quiero decirles que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos tiene una gran riqueza, y ustedes pueden entrar a sus páginas, a la cual yo he hecho uso para poderles, sobre todo a ustedes, reflexionar juntos de lo que nosotros podemos hacer con nuestras parroquias y por qué integramos una parroquia y por qué es bien importante el pertenecer a una parroquia.
Cuando estoy diciendo esto, estoy también salvando un concepto que es bien importante. Una parroquia es una familia. Es una familia. Por eso dice, como hemos escuchado en el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 42 al 47, dice, partían el pan. Si partían el pan, se ve que hay una comunidad. Porque si parte el pan, nada más para comérselo él solo, no está compartiendo. Y además, dice, comían juntos con alegría. Comían juntos con alegría. Ese es realmente nuestro objetivo. Y eso es sobre todo para ponernos a pensar. ¿Todos comían con alegría? ¿Todos realmente aceptaban también ese pan que se partía? ¿Todos tenían un mismo sentir o todos tenemos un nuevo sentir? Recuerden, como dicen los obispos de aquí de Estados Unidos, nosotros dentro de las parroquias recibimos diversidad de personas de todo tipo de raza, de todo tipo de nacionalidad, pero cada uno de nosotros, por decir, en mi parroquia de Santísimo Sacramento y todas las almas, ustedes son conscientes que se reciben personas de diferentes nacionalidades. Hay de Centroamérica, hay de Sudamérica, hay del Caribe, etc. Pero, ¿qué es lo que significa eso? Significa que hay un lugar donde pueden acudir. Hay un lugar donde pueden estar. Y muchas veces empiezan a experimentar si esa familia de fe, de la cual sobre todo puede haber venido de su país o de cualquier lugar, realmente le dan la ayuda que necesita. Pero ustedes saben bien que no todas las parroquias, podemos decir, tenemos el dinero suficiente o los servicios suficientes como para poder sobre todo solucionar y abastecer todo cuanto las personas tienen sus necesidades. Es como yo podría, por eso digo, una anécdota, ¿no? Una anécdota. Una vez un señor llegó a la casa parroquial a decirme que la parroquia le pagara todos sus biles y además que le compraran una casa. Entonces, ustedes imaginan todo lo que pedía y pedía mucho, ¿verdad? Que pedía demasiado. En otras palabras, ¿qué es lo que significa eso? Que nuestra iglesia no es paternalista. Y podría yo agregar este término, ya que es mío, maternalista también. Sino que cada uno de nosotros sabemos bien, si somos familia, podemos ayudarnos unos con otros. He aquí la anécdota que yo les tengo. Y esta anécdota es contada por el Papa Benedicto XVI. Dice así con respecto a una parroquia, que puede ser muy florescente, puede ser muy dinámica, y él lo cuenta de esta manera, que había un circo donde había un payaso de mucha fama, y al circo iba gente, pero de toda raza, Cada vez que salía a la palestra el payaso, todos se sentían felices y lo ovacionaban y lo aplaudían y se sentían felices. Si él los hacía cantar, ellos cantaban. Si él los hacía bailar, ellos bailaban. En otras palabras, hasta que ellos mismos se daban cuenta de lo ridículo que a veces ellos hacían, porque algunos no sabían ni bailar ni cantar, pero él los hacía cantar. Tenía un arte y tenía una elocuencia y una gran oratoria, que todos se sentían felices. Y cada vez que salían del circo decían: caramba, este payaso sí que sabe hacer su trabajo. Y la pasaban todo el día solamente comentando lo que habían escuchado ahí. Pero lo que más se reían, dice: oye, pero hicimos el papel del imbécil, ¿verdad? Hicimos el papel del tonto, pero de las tonterías que él hacía, pues nosotros nos reíamos. Un día
el circo se estaba quemando. El circo se estaba quemando. Y él salió porque se estaba alistando para un acto. Entonces, al salir con su cara pintada de payaso, decía: venga, por favor, venga, que el circo se está quemando, que se está quemando el circo, pero vengan. Y entonces la gente, ¿qué cosa es lo que decía? Mira, es otra de sus actuaciones. ¿Creen que nosotros somos tontos? ¿Creen que nosotros somos bobos? ¿Creen que nos va a hacer a nosotros caer? Sí, capaz nosotros nos hace sacar el agua. Dice: oye, bravo, es tu mejor actuación. No, pero él lloraba. Él lloraba que se queme el circo, que se queme el circo. Y efectivamente el circo se quemó. El circo se quemó. Qué importante entonces es que nosotros sepamos cómo podemos sintonizar todas estas cosas con nuestra vida parroquial. Podemos estar muy bien en la parroquia. Yo desde el púlpito puedo decir: fíjense, ámense los unos a los otros como Dios los ha amado. Es lo que hemos escuchado, recuerdan ustedes, en la segunda lectura de este domingo. ¿De qué te sirve tu fe sin obras? ¿De qué te sirve tu fe sin obras? Una parroquia es precisamente para poder albergar dentro con sus grupos parroquiales, con todas las personas que de alguna y de otra manera están tratando de salir adelante en familia. Entonces, ¿cómo ingresa ahí la doctrina social? ¿De qué manera, sobre todo, también nuestra parroquia es una doctrina social? Muchos grupos tienen sus retiros, muchos grupos tienen sus espiritualidades, incluso tienen conversiones, tienen personas que tienen necesidades, no se les satisfacen todas sus necesidades, pero tengan en cuenta que siempre una parroquia no es tan perfecta como otras, y muchas veces tenemos que pedir ayuda a la diócesis o a otras parroquias para poder, sobre todo en familia, poder solucionar algunos problemas. Ya le mencionaba aquí mi hermano Pedro acerca de caridades católicas, pero créanme, él dice: llegan con una cara y salen con otra cara. Eso es lo que él cree, salen con otra cara, perfectamente, porque algunos, como les digo, exigen más de lo que se les da, o piden cosas que saben muy bien que no se las van a poder solucionar, porque ustedes saben cómo es nuestra gente, ¿no? Hay un refrán puertorriqueño que dice así, ¿no? Dice: entra por arrimado y se quiere hacer el dueño, ¿verdad? Muchas veces es así. Y las ayudas que uno puede recibir de ahí, ¿qué cosa significa? Pues que a veces decimos: oh, a mí me tienes que solucionar todo, si no, no vengo a tu parroquia. Esa es la amenaza. La anécdota que yo les quería contar: yo he tenido una reunión este año con todos los sacerdotes, de las cuales eran de mi promoción. Y entonces éramos como 40, 50 sacerdotes, y había un sacerdote que se llama Pablito. Así le decimos de cariño, Pablito, porque tiene el tamaño del mismo diácono, así de chiquitito. Pero ¿qué pasa? Que él es, mejor dicho, él domina mucho el quechua, domina mucho el aymara, que son, digamos, idiomas propiamente de Perú. Y lo domina, pero a la perfección, como también el castellano. Entonces, un obispo alemán lo invitó para que fuera a dar una conferencia en quechua, nada menos, o en aymara. Y fue allá, y habían personas que se quedaban, los alemanes no le entendían nada, pero por la manera de cómo él hablaba, con qué entusiasmo de la parroquia, hasta que él empezó a hablar español, y decía en español lo siguiente: todos en mi parroquia están atendidos espiritualmente. Ahí yo no paso ningún problema. Ahí espiritualmente todititos están atendidos, todititos. Y entonces uno de los alemanes le pregunta: ¿cómo que todititos espiritualmente? Dice: ¿cuántas familias son?
En las familias son más de 1,400 familias. Y todos espiritualmente están atendidos. Oh, ¿y cuál es el secreto, Pablito, para que todos estén? Mire, en la iglesia hay mormones, en la iglesia hay testigos de Jehová, en la iglesia hay también adventistas, hay del Magicari, de no sé cuántos más, y también hay católicos. Espiritualmente todititos están atendidos. Y la gente pensaba que él era el que como párroco atender a tantísima familia, ¿verdad? Esas son las anécdotas que pueden también pasar en nuestra parroquia. En otras palabras, podemos nosotros, sobre todo dentro de nuestra doctrina social, dentro de la parroquia, cómo ayudar a los más necesitados y cómo sobre todo también ser una luz y sal para aquellas personas que pasan necesidades como los niños, los jóvenes, los adultos, los que no tienen absolutamente nada, los que están enfermos. ¿Cómo atender dentro de nuestra propia parroquia? No crean ustedes que muchas personas sufren tantos atropellos de sus patrones, sufren tantos atropellos en cuanto a las rentas de sus habitaciones. ¿Cuántos trabajadores, sobre todo, viven a consta de otros hermanos que muchas veces no saben? ¿Cuántos han llegado a la parroquia que incluso les han enredado con una serie de cosas en sus distintos idiomas y resulta que los estaban extorsionando? Otros los han raptado. Otros tienen experiencia sobre todo de caminar por el desierto y cómo los llamados coyotes los han violado, les han quitado su dinero, a otros los han matado. Y muchas veces esas personas llegan a nuestras parroquias. Entonces, ¿cómo nosotros ser una luz y sal para esas personas? El Señor dice, denle ustedes de comer, ¿verdad? Denle ustedes de comer, pero no se lo dice a cualquiera. ¿A quién se lo dice? A sus apóstoles. ¿Y qué dicen los apóstoles? La respuesta lógica inmediata. ¿Cómo vamos a dar de comer a tantísima gente? Mira, se necesitaría muchísimo dinero para poder siquiera comprar un pan para cada una de estas personas. Pero qué cosa, ¿a dónde vamos a conseguir tanto dinero para dar de comer a esta gente? Denle ustedes de comer. Hasta que Andrés viene y dice, aquí hay un muchachito que tiene unos pancitos y unos peces. Dice el Señor, tráiganos para acá. Entonces, fíjense, nuestras parroquias se convierten también en un templo de oración, en un templo también de sacrificio. Dame lo que tienes y yo con eso haré muchas cosas. Por eso, fíjense, no tengan miedo cuando escuchan ustedes que alguien de la parroquia, católico, comprometido, quizás líder parroquial, que sabe organizar su gente, que sabe organizar sus grupos, que tiene sus trabajadores, etcétera. De repente es un diputado, de repente es un alcalde, de repente tiene una vía política por la cual sobre todo se puede de alguna manera confiar. Haciendo un paréntesis, muchas personas, yo les quiero decir que un 75% para ser exacto, ¿no? En la parroquia son inmigrantes. Entonces, muchos de ellos me preguntan a mí, padre, ¿no habrá un abogado para cual sobre todo se ocupe, por lo menos, de que tenga yo de decir, me fío de este abogado? Porque ustedes saben, muchos inmigrantes tienen tanta mala experiencia con personas que incluso no son abogados y lo único que han hecho es sacarle dinero y más dinero. Y cuando le vas a reclamar, ¿qué te dicen? Tú sabes que te puedo denunciar y te pueden deportar, pero ¿y mi dinero? No reclames.
¿Cuántos han pasado esas cosas? Y ahora, ¿tú te vas a defender frente a ello? ¿Saben qué? Muchas veces podemos hablar, será un caso, pero no es un solo caso, son muchos casos. Son a veces miles de casos, que de alguna y otra manera, y les digo, que no piensan ustedes que solamente son personas católicas, son personas que también son de otras denominaciones, y por último, alguien que no cree. La última vez que yo me pude encontrar fue con un muchacho que era digamos así, era coreano. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta entonces, mire mi familia, yo quiero centrar todos estos 7 puntos que aquí, sobre todo ustedes, esto lo van a encontrar, no es nada de novedad, todo esto lo van a encontrar ustedes en el website de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, ya de los Estados Unidos. Todo lo que yo les voy a hablar y todo lo que yo voy a reflexionar juntamente con ustedes, porque a mí también me compromete a cómo y de qué manera, para mí es como un examen de conciencia de cómo evaluar toda la labor que se viene haciendo dentro de nuestra parroquia. Eso sí, yo empiezo diciéndoles también que nuestra parroquia tiene sobre todo muchos grupos parroquiales, de las cuales en su mayoría son de hispanos, y van albergándose y van acomodándose a la manera de que ellos pueden salir a flote. La verdad, a mí me acusan que a todo yo le digo sí, a veces viene, padre, que quiero hacer esto, hazlo, tú tienes la libertad de hacerlo, ¿me entiende? Y siempre con el respaldo. Por eso creemos que la misión social de la iglesia es una medida esencial de cada comunidad parroquial. Vuelvo a repetir, creemos que la misión social de la iglesia es una medida esencial de cada comunidad parroquial. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros, si pertenecemos a un grupo o pertenecemos a una parroquia, solamente con nuestra presencia ya estamos rompiendo un hito de que no tenemos miedo a nada, que nos reunimos, que tenemos esa capacidad para unirnos, y de lo que podamos escuchar desde ahí, desde el púlpito, por decir, si el sacerdote dice, estoy pasándola por malos momentos, pero escuchas al sacerdote o alguien de los grupos dice, el grupo tal, y quizás hay personas que sí se interesan. Yo, por ejemplo, voy a poner como un ejemplo, ¿no? Cada tercera semana de cada mes a las 8 de la mañana, los caballeros de Colón hacen su presencia. Ellos van con su ternito, mejor dicho, con su traje, muy bien, van con su placa, todo. Pero ¿saben qué? Ya están evangelizando, porque se acercan personas y dicen, ¿y ustedes quiénes son? Dicen, nosotros somos los caballeros de Colón. Ah, muy bien. Entonces empiezan a adoctrinar. Como muchos también de los acomodadores que les preguntan, ¿y qué tengo que hacer yo para ser acomodador? ¿Y qué tengo que hacer yo para ser lector? Por eso es bien importante, sobre todo, que nosotros también seamos transparentes en este aspecto. Por eso necesitamos edificar comunidades locales de fe, donde la doctrina social sea central, no marginal, donde el ministerio social se integra, no opcional, donde es la tarea de cada creyente, no solo la visión de unas cuantas personas comprometidas de un comité, por decir, que formen solamente una élite. Como dice, no, tú no perteneces a mi grupo, como muchas veces ha pasado en la parroquia mía. Y dice, no, tú no puedes estar porque tú no eres de este grupo, pero yo soy de esta iglesia. Dice, y entonces viene la pregunta, ¿y qué tengo que hacer para pertenecer aquí? Muy bien, estas son las normas, estas son las reglas, que de alguna y otra manera tenemos que acatarlas. ¿Para qué? Para poder sobre todo, pero no quiere decir con eso, esa experiencia quizás te resultó a ti que te marginaron,
que te postergaron de la manera o de la forma como te lo dijeron. ¿Cómo te lo dijeron? Porque fíjense ustedes, a veces hay personas, y esto me cuentan siempre los acomodadores, ¿no? Que a veces hay personas que llegan con un rostro, como que aquí yo, al primero que me diga algo, y yo recuerdo para la pandemia, que cuando le decían a la persona, póngase la mascarilla, póngase la mascarilla, y muchas veces ellos recibían unos insultos, pero unos insultos, hasta a mí me criticaron porque yo decía, no puedo dar la comunión en la boca, porque esa era la norma. Yo sé que yo iba contra un principio que yo sí tenía y muy enraizado. Yo no, les voy a confesar a ustedes, a mí no me gusta dar la comunión en la mano, sino en la boca. Pero algunos tienen miedo de que se van a contagiar, pues le doy en la mano, pero en sí la verdadera actitud para poder recibir dentro de dentro de la liturgia es en la boca. ¿Entiende? Es en la boca. Ya este es un punto aparte que por qué muchas personas quieren recibir en la mano, pero ese ya no nos corresponde en este momento. Y quizás en algún momento les pueda decir. Por eso he formulado algunas preguntas basadas sobre todo en el sistema que integra el misterio social de toda la vida parroquial, contenido sobre todo en que cómo nosotros pretendemos ser familia dentro de nuestra parroquia. San Pablo dice lo siguiente: el cuerpo es uno. Si el ojo quiere ser oreja o la oreja quiere ser ojo, va a ser imposible. El ojo tiene su función como la oreja tiene su función, como las manos tienen su función. Es decir, dentro de todo el cuerpo, aunque es uno solo, cada uno tiene su función. ¿Y qué pasa? Que siempre hay una cabeza. Y entre esa cabeza es la que recibe toditita la información. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben bien, si tú basta que te pinches el dedo con una aguja, etcétera, e inmediatamente se procesa información al cerebro, y inmediatamente los ojos, pero es por cuestión de sinapsis rapidísima, que va inmediatamente a dónde está ubicado la herida, a dónde está ubicado ese pinchón, hasta que se encuentra. Esto es lo que se pretende dentro de una vida parroquial. Y esto es lo que muchas veces nosotros, sobre todo como iglesia, no podemos permitir: el individualismo. Y ese es uno de los peligros. Uno de los peligros que ya está instalado dentro de las familias. Un individualismo que ya está instalado dentro de las sociedades. Y entonces ese individualismo o ese relativismo que siempre hablaba el Papa Benedicto XVI, no nos importa absolutamente muchas veces nada, mientras yo esté bien, mientras a mí las cosas me vayan bien, mientras no me malogre mi santito, mientras no me malogre mi santita, mientras yo sea el baboso ahí que me toditito los santos, y yo mientras estoy todo eso, que no me molesten para eso. Este es mi virgen, este es mi rosario, este es mío, esto es mío, esto es mío. Ese individualismo ya está metido, cada vez está metido, y ese individualismo a nosotros nos está causando, ya nos está infectando muchas divisiones. Ya no estamos mirando nuestra parroquia. Recuerden, ¿cuál es el objetivo? Es que nuestra parroquia se mire como una familia. Como una familia, que vamos a tener problemas, claro, que vamos a tener retos también, pero vamos todos juntos a una reconciliación y poder ayudar al hermano. No es porque tú eres menos que yo te vaya a dejar atrás, no, tienes que caminar también conmigo. Una de las ideas que sobre todo también quiero expresarles a ustedes es lo siguiente: ofrecer sobre todo la oportunidad también de una evaluación. Como les dije, esta conferencia también me va a ayudar a mí a hacer mi propia evaluación, que cómo y de qué manera sobre todo estoy llevando estos principios que son de los obispos
propiamente a explayarlos y a plasmarlos, sobre todo dentro de nuestra parroquia. Yo sé que aquí tengo muchos parroquianos y usted dice: padre, no seas mentiroso, tú no haces eso, no seas mentirosito. Exacto, muy bien. Por eso, esta es una oportunidad para evaluar, sobre todo de manera general, cómo identificar nuestros puntos fuertes y débiles por los esfuerzos, pues, sobre todo para integrar una misión social dentro de los distintos aspectos que tenemos dentro de nuestra parroquia. Esta evaluación general puede llevar sobre todo también a nosotros a un diálogo personal, como también poderlo llevar al grupo y decirle: bueno, mira, esto escuché en la conferencia que dio el padre, tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Recuerden, dentro de cada grupo parroquial y dentro de nuestra propia parroquia siempre van a haber personas, como yo estaba diciendo en un plan de broma, le digo: bueno, aquí doña Ana va a cantar, María va a bailar y mi hermana va a pedir la limosna, ¿verdad? Así hay personas que se aprovechan de cualquier tipo de ocasión, y muchos de ustedes lo han sufrido. ¿Cuántas personas que pasan por indigentes, entre comillas, están esperándote en el parking lot para pedirte dinero? ¿Saben qué? Yo, un señor no tenía, la verdad que no tenía, yo le di $1, me lo aventó, que para $1, bueno, quería que le solucionara toda su vida. Bueno, en fin. Número 1, escúchenme bien: oración y culto. Número 1, ¿cómo refleja nuestro culto parroquial la llamada de Cristo a la conversión, al servicio y a trabajar por la justicia? No se preocupen de anotar esto, porque esta hojita se la van a entregar a usted. Por favor, me gustaría que me entiendan, porque hay algunas cosas que yo tengo para 5 horas. Soy sincero, yo tengo para 5 horas y puedo hablar 5 horas aquí. Pero yo no quiero que se me duerman, porque algunos están como el gallo, ya que me están enterrando el pico. Pero por eso es que estoy tratando de ser un poquito dinámico, ¿ok? ¿Ya? Sí, algunos están que me hacen sí, padrecito. Entonces, repito la pregunta, dice: ¿cómo refleja nuestro culto parroquial la llamada de Cristo a la conversión, al servicio y a trabajar por la justicia? ¿Saben qué? Les voy a decir la verdad, esto es lo más difícil que hay. Porque ¿sabes qué? Es como el Señor decía también en el Evangelio: antes de mirar la pelusa, la pajita que tiene el ojo de tu hermano, primero mírate la viga que tienes en el tuyo. Y ¿sabes qué? Muchos optan por callar. Saben que le están cometiendo injusticias, saben que están siendo marginados, saben que no están recibiendo ningún tipo de servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O se van de la iglesia o buscan otra dominación. Esto lo han sufrido mucho los grupos parroquiales. Muchos lo han sufrido. Y muchos tratan más bien de dividir en lugar de unir. No tratan de solucionar un problema, sino ir como la gallina cuando pone un huevo a quejarse a otra parroquia. ¿No? A quejarse a otra parroquia. Sí, porque allá el cura dice así, que por aquí, y así van, de parroquia en parroquia. Por eso digo, esos son los babosos, porque van de baba en baba, así, y ya está. Entonces, ¿cómo? Pongámonos ahora a pensar: mi parroquia me hace una llamada a encontrarme con Cristo, a una conversión, me da la oportunidad de servir a mis hermanos, me da la oportunidad de trabajar y ser justo con aquellos que están a mi alrededor. Esa es la oportunidad que me da mi parroquia. El sacerdote o el obispo dentro de mi propia diócesis, dentro de mi propia parroquia, tiene esa espiritualidad de llevarme a Cristo a una conversión, o simplemente se queda ahí desde el púlpito. Hagan lo que ustedes quieran, mientras, si van las cosas bien, van a hablar bien de mí. Si van las cosas mal, van a hablar mal de ustedes. Es fácil, ¿verdad? Es fácil. Durante la liturgia,
¿De qué modo se refleja regularmente el llamado del Evangelio hacia la paz? Trabajar por la justicia y cuidar de los pobres con nuestras intenciones, en las homilías, en nuestras celebraciones, en cada día de fiesta especial y durante los días festivos y otros momentos apropiados. ¿Cómo nuestra comunidad participa? ¿Se siente realmente comprometida con aquello que ofrece, por decir? A veces podemos tener una fiesta y ofrecemos, quizás nosotros tengamos un santo de devoción o una santa devoción. Dice, ¿cómo eso se convierte también en una manifestación de paz? Ustedes saben que muchos países latinoamericanos a veces ofrecían la imagen que el sacerdote solamente para su santito, el sacerdote solamente para su santita, y esto es de mi familia y nada más que mi familia. Y guardaba el tesoro en la familia, aunque después no entregaban cuenta de nada. Nuestra parroquia promueve sobre todo también el ser justo. ¿De qué manera se trabaja sobre todo para que se refleje en la fiesta todo lo que nosotros hemos trabajado? Todo lo que nosotros hemos ido a decir para darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas veces, les cuento una anécdota, resulta que para el día de Acción de Gracias presentaron un montón de cosas ahí, y entonces un niñito me dice, padre, ¿y todo eso te vas a comer? ¿Sabe lo que yo hice? Fui y le traje una naranja, un plátano y todo. Muy bien, él se lo comió todo. Le digo, ¿y los demás? ¿Y los demás? Ah, pues, dijo, pero ¿y hay más? Ahí hay más, pues ya está. Eso me está pasando muchas veces, pero en fin. ¿Cómo nos ayuda nuestra celebración de los sacramentos a renovar nuestro compromiso a la reconciliación en el transcurso de nuestra vida y en dedicarnos de nuevo al mensaje de Jesús de amor y justicia, especialmente hacia los más necesitados? Como nuestra celebración también de los sacramentos. Yo les voy a decir algo aquí. En todas las parroquias, reflexionamos acerca de cómo y de qué manera, sobre todo, servir en el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión, etc. Pero me voy a centrar como ejemplo en el bautismo. Decíamos 3 charlas. Resulta de que venía a la primera charla la abuela, los padres no. Después venía el abuelo, los padres no. Entonces decía, ¿y por qué no viene? No, es que trabajan, es que no sé cuánto, que patatín, patata. Muy bien. Y siempre esa justificación. A la última charla solamente venía la mamá y quizás nadie. Pero para el bautismo se presentaba. ¿Qué te hacías tú? ¿Qué te haces tú? Decirle, no lo bautizo. Esa sería una solución. ¿Verdad que no? ¿Sabes lo que yo estoy haciendo ahora? Yo lo que estoy haciendo es, yo les tengo una sola charla en el día del bautismo. En el día del bautismo yo lo cito a las 9 de la mañana y le doy 1 hora y media casi de charla. Entonces, ahí está el padrino, ahí están los abuelos, están los invitados. En otras palabras, estoy aprovechando esto también como una catequesis, porque sé que no los voy a ver, y yo se los digo en su cara por si acaso. Digo, mira, a ti no te conozco ni la nariz en misa, pero ¿saben qué? Por eso digo, ¿cómo y de qué manera? Uno tiene que ponerse. Por eso es que el Papa Francisco dice, ustedes dentro de una parroquia tienen el dinamismo, tienen las iniciativas, para que el pueblo que venga, para que las personas que se acercan, es porque realmente tú estás tratando de hacer algo que a ellos mucho les va a beneficiar espiritualmente. Ahí se enteran
qué grupos hay, ahí se enteran qué personas sobre todo pueden contactar, etcétera, para poder sobre todo hacer que su vida sea diferente, sea distinta. Yo tenía mucha dificultad, sobre todo para el día de la pandemia. Yo celebraba la misa, con pandemia, sin pandemia, todos los días celebraba misa. Mi oración era constante. Cuando después de la pandemia se celebró ya en la parroquia de Santísimo Sacramento, se celebró la primera misa, digamos, después de la pandemia, muchas personas lloraban. Muchas personas lloraban como diciendo, vaya, por fin podemos tener, es que hace mucho ese contacto físico, ¿verdad? Hace mucho, sobre todo el que puedan ver a ese padre feo, ahí dice, ay, voy a escucharlo otra vez, pero nos gusta, pero en fin. ¿Qué oportunidades para la oración? Escuchen bien, esto es una parroquia. ¿Qué oportunidades para oración, al estudio de la Escritura y a la reflexión sobre nuestra vocación cristiana nos ofrece nuestra parroquia? ¿Cómo se incorpora nuestra misión social a estas actividades? ¿Cómo y de qué manera? Nuestra vida parroquial de oración, meditamos. Por eso yo digo, muchos hermanos pueden decir, aquí yo estoy predicando, sí, miren, tenemos que hacer una familia, que nos esforcemos en vivir felices. Y hazte la pregunta, primero mira la viga que tienes en tu ojo. ¿Y tú eres fiel dentro de tu familia? ¿Y tú dices la verdad a tu familia? ¿No le robas a tu marido? ¿Y tu marido no te roba a ti? Un poquito. ¿Y aprendiste a conducir tu auto? No, dice ella, no sabe. No, pues se chocan cada ratito. Déjenla ahí tranquila ya. Pero es que oportunidades tenemos que esa reflexión bíblica también recaiga sobre nosotros, recaiga sobre el sacerdote. Recuerden, he aquí lo que significa una familia. He aquí que tenemos que también curar heridas y cómo eso nos va a ayudar de manera social, de manera de que ser personas de vanguardia y decir, aquí tenemos una necesidad, ¿cómo luchamos para que esa necesidad se solucione? Por favor, me pasan la voz al momento que tengo que hacer break, porque yo tengo muchísimo por si acaso. Quinto, ¿de qué manera se arriesgan claramente nuestros esfuerzos por el ministerio social en las Escrituras y la espiritualidad y se une con la liturgia y la oración? ¿De qué manera nosotros tenemos participación dentro de la Eucaristía, dentro de la liturgia, para poder expresar que realmente este hermano no estaba bautizado, ahora se va a bautizar? Esta familia no sabía nada de los sacramentos, ahora nosotros le hemos ayudado para que pueda recibir sus sacramentos. Estos jóvenes, estos niños, este ofrecimiento que nos da esta oportunidad, créanme, si hace unos cuantos años atrás nosotros teníamos 200, 300 niños para la primera comunión, ahora hemos bajado mucho, hemos bajado tremendamente. Maldito, cochino y asesino individualismo. Maldito, cochino y asesino relativismo, que no le importa nada, no le importa nada.